Bienvenido al día número 2 de los 21 días con Jesús. Y recuerda, si todavía no tienes el libro, lo que escribí hace 2 años, 21 días con Jesús, se puede descargarlo gratis online ahora mismo. Simplemente debes ir a la página de la comunidad mde.com y buscar abajo y vas a ver el libro, y cuando envías tu email, de una recibes como mi libro y un pequeño video dándote mi gratitud. Pero hazlo después del video. Ahora, capítulo 2. Y antes siempre el chiste. Un mal chiste, pero es un chiste. Un mago está presentando su show de magia y él dice: ahora para el último truco, quiero tener un voluntario. Un hombre se acercó y este hombre mago le dio el hombre un mazo, uno de los martillos grandes, y le dice: ahora, pégame aquí mismo en la frente, más fuerte como puedes. El hombre pregunta: ¿estás seguro? Es claro, es parte del show. Listo, y le pegó, ¡boom! Se quedó inconsciente y en coma por 6 meses. Y después de los 6 meses en el hospital se despertó y el mago dijo: ¡tará! Bueno, obviamente este hombre no pudo presentar más que 2 shows al año. Ahora, capítulo 2. Vemos Jesús comenzando su ministerio. En capítulo 1 muestra cómo Jesús estaba en el principio de la creación. Ahora Jesús está comenzando su ministerio. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Estaba allí la madre María de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ese es un problema cuando recibes a Jesús. Viene con Jesús los discípulos. Y yo recuerdo cuando recibí a Jesús y comencé a asistir a una iglesia, tenía en la mente que todos los cristianos eran ángeles. Y qué sorpresa de descubrir que no eran ángeles, eran personas complicadas como yo. Pero la Biblia dice en Romanos que debemos recibir al uno al otro tal como somos. Yo siempre he dicho que la iglesia debe ser como los que besan sapos feos para convertirlos en príncipes. Recuerda el cuento de Hades. Y debemos amar y besar a la gente tal como es, para que Dios pueda transformar. Mi trabajo es amar a la gente. El trabajo de Dios es cambiarlos. Ese es un gran secreto de la vida. Y a propósito, si encuentras una iglesia perfecta, no debes asistir, porque una vez que llegues no será una iglesia perfecta. Y vemos aquí que Jesús comienza su ministerio en una fiesta de bodas. Es interesante. La Biblia comienza con una boda, Adán y Eva, y termina con la boda de Jesús, el novio, con la novia, la iglesia, nosotros. Y allí Jesús comienza su ministerio en una celebración, en una boda. Y hay gente que cree que un momento, yo no creo que la iglesia debe tener tanto gozo, tanta celebración. Debe ser más solemne, más, ¿qué quieres? Más deprimido. Y mira, Jesús no ha venido para bautizarnos con jugo de limón, sino con el Espíritu Santo, que es paz, gozo y justicia en el Espíritu Santo. Bueno, entonces Jesús comenzó su ministerio privado en un ayuno. Sin embargo, comienza su ministerio público en una celebración. Y si vienes a la comunidad cristiana de fe, el primer impacto va a ser como el nivel de gozo, de celebración, de libertad de expresión.
Porque yo creo que si no expresamos este gozo, vamos a estar deprimidos. Y si eres una persona luchando con depresión, te invito cuando las puertas estén abiertas de experimentar la alabanza en vivo. Bueno, entonces, ¿por qué una fiesta? Hay una historia de un pastor, Tony Campolo. Yo conozco a Tony, vive en Nueva Jersey. Y una noche él estaba ministrando en Hawái. Y por la diferencia del tiempo no pudo dormir en el hotel, entonces se despertó y buscó un restaurante a las 3 de la mañana. Era un restaurante sencillo, tal vez tenía más grasa que comida. Y entró allí, estaba comiendo una sopa. Y entraron 3 mujeres que eran obviamente prostitutas. Y él estaba como escuchando su conversación. Y una de las damas de la noche dijo, ¿sabes? Mañana cumplo años. Y los otros 2 le regañaron. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Una torta? Y ella dijo, no, solamente estoy mencionando que mañana es mi cumpleaños. Olvídalo, pues. Y cuando ellos se fueron, el pastor Tony preguntó el dueño del restaurante si estas mujeres siempre venían en esta hora. Y él dijo, sí, todas las noches a las 3 ellos vienen aquí para comer algo. Entonces Tony le dice, ¿oíste que ella cumpleaños mañana? Sí. ¿Por qué no echemos una fiesta para ella? Mira, yo voy a estar aquí mañana y yo puedo comprar la torta y si puedes como hacer algunas decoraciones y cuando lleguen mañana vamos a sorprenderle con una fiesta y una torta. Y yo compro una tarjeta también, listo. Entonces, próxima noche, a las 3 de la mañana, Tony tenía todo listo. Cuando las mujeres llegaron, él celebró sus cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Y con la torta y todo. Y esta mujer se quedó asombrada. Y cuando estaba allí, todos en un círculo, ella dijo, ¿sabes? Esta es la primera vez en mi vida que he recibido una torta de cumpleaños. Permíteme llevar la torta a mi apartamento. Yo quiero guardarlo. Entonces ella se fue con la torta y todos los demás se quedaron mirándose el uno al otro después de haber cantado Happy Birthday. Entonces el dueño del restaurante pregunta qué debemos hacer. Entonces Tony dijo, ¿por qué no? Bueno, vamos a orar. Y el hombre dijo, un momento, ¿tú eres como un predicador o algo así? Sí. Un momento. ¿Qué clase de iglesia echa una fiesta para una prostituta a las 3 de la mañana? Si fuera tal iglesia, a mí me gustaría asistir. Y Tony dijo, bueno, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Jesús quiere hacer fiestas donde no hay gozo, donde el vino falta, donde se ha acabado la razón de la vida. Y entonces la mamá, vemos aquí, de Jesús dijo, bueno, no tiene vino. Y Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús no quería ser empujado al ministerio. Y entonces, algunas personas tienen preguntas de María. Y para que sepas, debemos honrar mucho a esta mujer de Dios. Pero también recordando que ella no está en la Trinidad. No es el Padre, la mamá y el Espíritu Santo. Pero María era una mujer de Dios. Y ella, si quieres honrar a María, mira lo que ella dice aquí. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Si quieres una
fórmula para tener una buena vida son las palabras de María. Lo que Jesús diga, hazlo. Entonces vemos el milagro del agua convertida en vino. Hay tres cosas de este milagro que tiene que ver con nosotros. Primeramente, ellos llegaron a la fiesta y había las jarras grandes llenas de agua. Era como parte del rito religioso de lavarse las manos y a veces los pies con el agua antes de entrar a la boda. Porque todos hemos luchado con un sentir de culpabilidad, de sentirnos sucios. Entonces hay muchos ritos religiosos de lavarnos, tratando de darnos el sentir de ser limpios para entrar a la fiesta. Y realmente Jesús convirtió el agua en vino para representar su sangre que iba a derramar de la cruz. Now mira, todos los ritos religiosos no pueden limpiarnos por dentro. Son vanos. Pero la sangre de Jesús es tremendo. Mira lo que Juan, guarda lugar en Juan capítulo 2. Y corriendo a la primera carta de Juan, antes de Apocalipsis, encontramos Juan hablando de la sangre. En primera de Juan capítulo 1, dice, versículo 7, si andamos en luz, como Jesús está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El único requisito para ser limpio de todo pecado es andar en la luz. Ser sinceros. Y versículo 9 dice, si confesamos, si estamos de acuerdo con Jesús que lo que estamos haciendo es pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es, ¿qué crees? ¿Que Él es furioso? ¿Él es frustrado? No, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Wow. Ese es el Evangelio. Y Jesús, entre la vida que no tiene gozo, que es como agua sucia, y lo convierto en vino para purificarnos y darnos un gozo. Y otra cosa es que cuando el maestro Sala recibió las órdenes de María de tomar las jarras de agua, el milagro no sucedió en el público, sucedió atrás de las puertas. Jesús no subió la tarima diciendo, atención, atención, aquí es un jarro de agua, ¡tará! No. Jesús hizo el milagro en silencio y en secreto. Y la transformación que Jesús trae en la vida comienza atrás de las puertas, en el corazón, en la familia, en un matrimonio. Kathy y yo llevamos casi 34 años de matrimonio, venimos de distintas familias, de distintas personalidades. Y si no fuera por la sangre de Jesús lavándonos y el vino, el gozo del Espíritu ayudándonos, yo no creo que tendríamos un matrimonio todavía. Pero atrás de las puertas, en la familia, Jesús transforma el agua ordinaria a un vino con color y con chispa, con sabor. Había un hombre quien siempre todas las noches estaba bebiendo con los amigos, gastando toda la plata, pero un día llegó a la iglesia, recibió a Jesús y en la fábrica donde trabajaba, los amigos siempre se burlaban de él. ¡Hey, José! Dime, hey, religioso José, predica algo hoy. Y una vez, uno de los hombres le pregunta, José, ¿de verdad tú crees toda esta cosa?
Como ejemplo, por ejemplo, ¿tú crees que Jesús realmente convirtió el agua en vino? Y José dijo, bueno, yo no sé cómo Jesús convirtió el agua en vino, pero lo que sí sé es que Jesús convirtió aguardiente en nuevos muebles. Jesús hace la transformación. Y la última cosa que vemos en este texto, en Juan capítulo 2, es como Jesús usó las jarras del rito tradicional. Él no rompió las jarras, Él usó las jarras. Y sabes, Jesús no viene para romper la cultura paisa. Más bien, Él quiere llenar la cultura paisa con su espíritu. Por ejemplo, sabemos, paisas somos siempre con mucho empuje. Somos muy super cordiales, a la orden, por favor. También hay mucho afecto aún expresado en la familia. Pero el diablo ha tomado estas como cosas lindas y poderosas en la cultura y ha torcido, cambiando el empuje para hacer negocios sucios. Ha tomado este afecto familiar para convertirlo en afecto para muchas mujeres en adulterio. Y ha tomado como esta forma de ser muy cordial y a la orden en una forma de engañar a la gente. Pero Jesús ha venido para redimir la cultura paisa. Él quiere hacer, aquí es la frase, Él quiere hacer el paisa más paisa. Y además, Él no viene para destruir tu personalidad. Jesús te hizo en el vientre de su mamá, dice Salmo 139. Y Jesús no hace basura. Las obras son maravillosas y tú eres una obra maravillosa de Jesús. Entonces, pero Él, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, Él no quiere transformarte en un robot cristiano. Aleluya, gloria a Dios, a su nombre, gloria. No. Él quiere como despertar la profundidad de tu personalidad. Y Él quiere que en Cristo vas a ser completo, dice Colosenses. Entonces, reciba el vino del Espíritu Santo para darte libertad, para que tú puedas ser la persona que Dios siempre quería que fueras. La persona con los deseos sanos. La persona llena de visiones, sueños. Yo bendigo toda la personalidad diferente que Jesús te ha dado y es una parte de la expresión del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Ahora mismo, donde sientes que la vida es como solo de agua ordinaria y poquito sucia, el Espíritu Santo está todavía transformando el agua en vino, en tu familia, en tu mente, en toda la ciudad también. En el nombre de Jesús te bendigo.